Bienvenidos a la derivación de funciones bivariadas 31. Esto es lo que quedó en la 30. Bueno, yo me encargué de decirles de dónde vienen, más bien, la famosa regla de la cadena de funciones bivariadas, de composición de funciones bivariadas. En todo caso, lo estamos haciendo, y vamos a hacer por lo menos en este curso, con estos videos, composición de una función escalar con una función vectorial. Yo dije que hay otros tipos de otra índole, digamos, composiciones de funciones de otra índole, que pueden ser entre dos funciones vectoriales también y otras cosas más, pero no importa, vamos a simplemente, por lo menos en estos videos, vamos a tratar de composición de funciones de una función escalar con una vectorial. Sé que existen de vectorial con vectorial y otras cosas más, pero no vamos a tratar las demás composiciones de funciones, vamos a tratar las de composición de función escalar con vectorial. Y es lo que estábamos viendo. Si repasan el video 30, vamos, 29, 30, bueno, todo habría que repasar, pero sobre todo los dos últimos, van a entender de lo que yo estoy hablando. ¿Mm? En el video 30 yo deduje la regla de la cadena para funciones bivariadas. ¿A través de qué? A través del diferencial de una función, ¿no? A través del diferencial, en todo caso, H sería la composición F compuesta con G, X, Y, vector. Esta es una función vectorial, ¿no? Y F es una función escalar. Entonces compongo la función escalar F con la G vector, que es una función vectorial, y me da la función H. El diferencial de esa H responde al diferencial que nosotros vimos en viejos tiempos. Y quiero acotar algo muy importante, que antes de usar el diferencial hay que imponer la condición de que la función, en todo caso, en este caso la FOG, la H, sea una función de clase 1, o sea, que tenga derivadas parciales que existen y sean continuas en el punto de referencia. Ese punto pertenece al dominio de esa composición, claro, porque si no es de clase 1 no tiene sentido hablar del diferencial. Tiene que ver con esa propiedad 1 del diferencial que yo expliqué. Bueno, véanlo, bueno, en los videos, no sé qué número de video es, pero yo expliqué, lo llamé propiedad 1 y dije que si la función es de clase 1, una función z igual a fxy, si es de clase 1, o sea, tiene derivadas parciales que existen y son continuas en ese punto, xy específicamente del dominio, entonces el diferencial z era la derivada parcial de f respecto de x, diferencial x más la derivada parcial de f respecto de y diferencial y. Pero quiero aclarar y enfatizar, que no lo dije en el video anterior, de que los diferenciales, obviamente, se debe cumplir, los diferenciales de una cierta función bivariada, la condición que se debe cumplir fuertemente es que la función sea de clase 1 en el punto de referencia donde uno está evaluando el diferencial. Y acá se supone que, bueno, tanto la función escalar f y la función g vector son dos funciones de clase 1. Son funciones que sus derivadas parciales existen y son continuas en el punto donde se quiere evaluar el diferencial. Entonces, bueno, apliqué el diferencial de h, que es el diferencial de f compuesta con g. Yo dije que el diferencial es como la derivada. Primero mira la operación o función de afuera, en este caso sería la f, que es la función escalar, y luego la de adentro, que es la g vector. Entonces, cuando hago el diferencial de f, es la derivada parcial de f respecto de u, porque f era una función de u y de b, ¿no? Diferencial u más la derivada parcial de f respecto de b, diferencial de b. Se supone que u y b son funciones de x. Yo puse u depende de x, u depende de y, b depende de x, b depende de y. Bueno. Entonces, bueno, se supone que después acá y acá hice los diferenciales respectivos. El diferencial 1 es otra cosa, por definición de diferencial, que la derivada parcial de u respecto de x diferencial x, más la derivada parcial de u respecto de y diferencial y. Todo este paréntesis corresponde a este diferencial u, donde u es una función que depende de x y de y. Por eso repasa en el video anterior, ¿no? Y el anteúltimo también, que es el número 30, el número 29. Y el diferencial b, también por definición de diferencial, es la derivada parcial de b respecto de x diferencial x, más la derivada parcial de b respecto de diferencial y. Todo este paréntesis incluye a esto que es el diferencial b, donde b también es una función que depende de x y de y. Bueno, a partir de este diferencial van a salir las derivadas parciales. ¿Las derivadas parciales de quién? Las derivadas parciales de h respecto de y, de x, y de h respecto de y.
Bueno, acá, por ejemplo, había quedado de la clase pasada la derivada parcial de h respecto de y. Si hago esta derivada parcial de h respecto de y, x es constante. Habíamos mostrado en el video anterior y lo enfatizamos que el diferencial de una constante vale 0, porque la constante no cambia. Y si la constante no cambia, se supone que el diferencial vale 0. Entonces el diferencial, como x es constante, el diferencial de x vale 0. Si vale 0 el diferencial x, de esta última expresión habrá que tachar el diferencial x acá que vale 0, el diferencial acá que vale 0, tacho este término, tacho este otro y me quedan los dos segundos términos, ¿no?, de cada expresión. O sea, me queda este término y este término, donde este término está multiplicado por la derivada parcial de f respecto de u y este segundo término está multiplicado por la derivada parcial de f respecto de u. Obvio que me queda así, como se ve acá arriba, tachando los diferenciales x, porque x es constante. Después lo que hice, saqué diferencial y factor común, y me quedó diferencial h, esto entre paréntesis, diferencial y. Por definición de diferencial, esto que está adentro del paréntesis no es otra cosa que la derivada parcial de h respecto de y, que se lo suele llamar derivada total respecto de y. Cuando se pone una d de alfabeto, ¿no?, del alfabeto que manejamos, la d, y acá también la d, esto indica derivada total de h respecto de y. Después vamos a hablar y distinguir bien la derivada total de la derivada parcial. Vamos a ver. Y esto va a coincidir con la derivada parcial de h respecto de y. ¿Con qué va a coincidir? Con esa derivada parcial que hicimos de h respecto de y en el video número 29, donde nosotros lo que hicimos es componer f con g, construimos la composición, obviamente imponiendo la condición que la imagen de g vector esté incluida en el dominio f. Una vez que construimos la composición f con g, después a esa composición, a ese armado, a esa fórmula que obtenemos de hacer f compuesta con g, sacamos la derivada de h respecto de y. Y también sacamos la derivada de h respecto de x. La derivada parcial de h respecto de y me daba 4y. Y la derivada parcial de h respecto de x daba 4x. Bueno, ahora vamos a poder verificar a través de esta fórmula que me da exactamente lo mismo que habiendo hecho previamente la composición y después habiendo sacado la derivada parcial. Pero justamente la regla de la cadena me posibilita a poder sacar las derivadas parciales sin construir la composición de funciones, sin necesidad abiertamente de construir la fórmula f compuesta con g. Entonces, lo que me posibilita la regla de la cadena es evitar de armar la composición y poder sacar directamente las derivadas parciales. Bueno, acá quedó la derivada parcial de h respecto de y, y la derivada parcial de h respecto de x, que quedó en el video 30, no voy a repetir lo mismo, se obtiene haciendo todo lo contrario, haciendo y constante, me queda diferencial de y igual a 0, porque y es constante, me va a quedar todo lo mismo, pero en vez de la derivada parcial de h respecto de y, me va a quedar la derivada parcial de h respecto de x. Lo que tengo que hacer acá, evidentemente, es, si y es constante, el diferencial y, este término desaparece, el diferencial y vale 0, este término desaparece, y me queda esto por esto, más esto por esto. O sea que, en definitiva, me va a quedar exactamente lo mismo, o sea, algo parecido, no exactamente lo mismo, algo parecido. Voy a borrar esto. Y ahí vamos a obtener la derivada parcial de h respecto de x, y ahí nos sale la regla de la cadena con respecto a la derivada parcial de h respecto de x. Entonces, esto es del video anterior, no debería ponerlo, repetirlo, que si hago la derivada parcial de h respecto de x, acá y es constante. Si es constante, se supone que la constante no cambia. Si hago una diferencia de la constante menos la constante, o un incremento, un delta de la constante, tiene que dar 0, porque la constante no cambia. Por ende, el diferencial de la constante también vale 0. Vamos a ponerlo más abajo, porque no hay lugar. Ahí creo que.
sea, es lo mismo, esto ya lo había explicado en el video anterior, pero lo vuelvo a repetir, así ya tenemos las dos fórmulas, en el pizarrón ahora. Y es constante, el diferencial de I es constante, el diferencial de I vale 0, entonces, ¿qué debería hacer? Tachar este término que vale 0, diferencial I, y me quedan solamente los primeros términos de estas dos expresiones. Por lo tanto, me queda que el diferencial H me va a quedar esto por esto, diferencial X, más esto por esto, diferencial X. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, sacar diferencial X factor común y ahí, entre paréntesis, va a aparecer la expresión de la derivada parcial de H respecto de X. O sea, me va a quedar así. Más... Bueno. Entonces, esto que quedó acá adentro, entre paréntesis, no es otra cosa que la derivada parcial de H respecto de X. Entonces, por un lado, tenemos esta expresión, que está entre paréntesis, no es otra cosa que la derivada parcial de H respecto de X, respecto de Y, perdón. Y esta última expresión, que está entre paréntesis, parecida a esta anterior, no es otra cosa que la derivada parcial de H respecto de X. Bueno, esto no tendría que haberlo repetido, pero bueno, acá tenemos las dos derivadas parciales que nos van a pedir en el problema. Ahora yo, lo que vamos a hacer es escribir las dos fórmulas bien, vamos a regresar al problema que habíamos hecho y vamos a ver que si aplicamos la regla de la cadena, podemos sacar las derivadas parciales de H respecto de X y H respecto de Y sin necesidad previamente de componer la función f con la función g, como lo hicimos en el video 29. Ok. Yo la voy a borrar. Por ahora ya sabemos que la regla de la cadena proviene de la definición de diferencial. No lo vamos a usar más esto, pero esto para saber de dónde viene la regla de la cadena. Porque si no, yo podría haber tirado la fórmula y decir, bueno, de balde, esto es así, pero no. Todo tiene una razón de ser, todo tiene una justificación y todo proviene de alguna forma, por eso en matemáticas formalmente se prueban las cosas. Bueno, tenemos las dos fórmulas de regla de la cadena. Esto queda para la fotito. Y yo voy a poner simplemente las derivadas parciales, esta y esta en el pizarrón, y vamos a hacer de nuevo el ejercicio ese que hice en el video 28 y 29, donde saqué las derivadas parciales previamente haciendo la composición. Ahora no vamos a hacer la composición y vamos a sacar las derivadas parciales y vamos a ver que coinciden con esas derivadas parciales que hicimos en el video 29 cuando hicimos la composición. O sea, sin necesidad de hacer la composición, vamos a ver que nos da el mismo resultado. Bueno, voy a borrar esto. Sí, voy a dejar esto así. Acá voy a pasar esto, que es la derivada parcial de H respecto de Y, lo voy a pasar acá. Ya nos quedó como una fórmula. Esto es lo que hay que usar en los ejercicios. Bueno, esta es la derivada parcial de H respecto de Y. Y la derivada parcial de H respecto de X, que es esto que está entre paréntesis. La copiamos, tal cual está ahí. Todo esto proviene del diferencial, ¿no? Eso es lo maravilloso que tiene la matemática, que todo se prueba. No hay nada porque sí. Todo tiene una razón de ser y todo tiene una justificación y un razonamiento. Vamos a hacerlo un poquito más grande, más largo. Listo. Ya está.
Ahí tenemos las dos expresiones de regla de la cadena que me calculan las derivadas parciales de la función de la composición F compuesta con G, que la llamé H. La llamé H en el video tanto 28 y 29. Y en el 30 la sigo usando, pero demostramos la fórmula esta que estamos mostrando acá. Y vamos a ver que coinciden con las derivadas parciales del video 29, donde ahí sí hicimos previamente la composición y después derivamos parcialmente. Bueno, con la regla de la cadena no hace falta construir la fórmula de H, no hace falta componer. Se puede sacar las derivadas parciales sin componer la función. Bueno, entonces borro todo esto. Bueno, ¿cómo era el ejercicio? El ejercicio era así, si ustedes recuerden, rebobina a nivel del video 28 y 29. El ejercicio era así. Teníamos las dos funciones. F de V era U cuadrado más B cuadrado, y la función G vector, que dependía de X e Y, era X más Y, coma, X menos Y. Donde a esta la llamábamos función U, que depende de X y de Y, por eso se la pone así, y a esta la llamamos función B, que también depende de X y de Y. Claro, depende de X y Y porque es X menos Y, y esta U depende de X y Y porque es X más Y, así se la definimos. Bueno, nosotros lo que hicimos en el video 29 era componer las funciones y después sacar las derivadas parciales de H respecto de X y de H respecto de Y. Pero ahora no vamos a componer. Se sobreentiende de que la imagen de G vector está incluida en el dominio de esta F escalar, esta función escalar, eso ya lo vimos. Por ende, eso siempre se va a cumplir, porque si no, no vamos a poder sacar las derivadas parciales. Si en un examen de análisis 2, mínimamente nos pide las derivadas parciales. Si no se llegase a cumplir la condición de la composición, que la imagen de G no está incluida en el dominio de F, no puedo hacer nada. Por lo general, siempre en ese tipo de problemas, la imagen de la G vector va a estar siempre incluida en el dominio de la función F. No va a hacer falta ni verificarlo, pero se puede verificar mejor porque obviamente se tiene que cumplir esa condición para hacer la composición. Porque si no se cumple esa condición, la composición de F compuesta con G no existe y tampoco se pueden sacar las derivadas parciales, lógico, porque no existe H, no existe la composición. Pero sí, en los problemas no va a haber inconvenientes. Siempre la imagen de G, por lo general, va a estar incluida en el dominio F. Entonces, sin hacer la composición, yo puedo sacar las derivadas parciales. Bueno, apliquemos la fórmula. Acá, vamos a sacar la derivada de H la derivada parcial de H respecto de Y. Pasa la derivada parcial de F respecto de U. ¿Quién es F? Esto. Entonces lo que tengo que hacer es derivar parcialmente respecto de U. Si derivamos parcialmente respecto de U, B es constante. La B está muda, está fija. Entonces la derivada parcial de F respecto de U es 2U. Porque la derivada parcial de B cuadrado respecto de U vale 0, porque B está fija, es constante. Por la derivada parcial de U respecto de X. ¿Quién es U? Esta función X más Y. La derivada parcial de U respecto de Y significa que X es constante, entonces va a quedar la derivada de Y respecto de Y 1 y la derivada de X respecto de Y 0 porque X es constante. Entonces esto va a quedar 1. Esta derivada va a quedar 1 por 1. Más la derivada parcial de F respecto de B es 2B. Y la derivada parcial de B respecto de Y, B es esta función X menos Y. Obviamente, si hago la derivada parcial de B respecto de Y, X es constante. Derivó respecto de Y nada más. Entonces, me va a quedar la derivada de X respecto de Y es 0, porque X es constante, y la derivada de Y respecto de Y es 1. Pero con este menos me queda menos 1. O sea, me queda 2U menos 2B. Ahora, ¿quién es U? U es X más Y. ¿Y B quién es? X menos Y. Bueno, vamos a reemplazar. A ver qué nos da.
Yo lo que voy a hacer es distribuir correctamente, distribuyo y bueno, sumo. ¿Qué me va a quedar? Bueno, va a quedar 2x más 2y menos 2x más 2y. Bueno, el 2x se va con el 2x, me queda 2y más 2y, 4y. Y obviamente, si ustedes se fijan en el video número 29, si se fijan en el video número 29, creo que es el 29, sí, la derivada parcial de h respecto de y coincide con eso. Lo que pasa es que en ese video hicimos la composición primero y después sacamos la derivada parcial. Acá no hicimos la composición, aplicamos directamente la fórmula de regla de la cadena y ya salió. Igual, igual. Obviamente tiene que coincidir, ¿no? Es decir, si no, como decía Einstein, la locura es hacer dos veces la misma cosa y quedar resultado diferente, ¿no? No, da lo mismo. Y lo mismo vamos a hacer esta derivada, vamos a ver que va a dar 4x como nos daba antes. La derivada de f respecto de u es 2u, la derivada de u respecto de x, esto es x, es 1, más la derivada parcial de f respecto de u, de b, perdón, va a ser 2b, por la derivada parcial de b respecto de x, 1. Va a quedar 2u más 2b. Bueno, haciendo la misma cuenta, 2 por u es x más y, b es x menos y, distribuyo, me queda 2x más 2y, más 2x menos 2y. Cuando sumo, el 2y con el 2y se resta, me queda 4b. Exactamente el mismo resultado que me queda ahora en el video 29. Pero ahí hice la composición. Acá hice directamente la regla de la cadena. Y no hace falta pasar por la composición, claro. Bueno, listo. Págalo, ¿ok? Como ya sabemos que estas fórmulas de regla de la cadena vienen de lo que es el diferencial de la función h, donde h es la composición de f escalar con g vector, donde se sobreentiende a rajatablas de que tanto la función escalar f, que en este caso es f de v, como la función escalar g de xy, que en este caso es la función x más y, x menos y, son funciones de clase 1. O sea, donde sus derivadas parciales existen y son continuas en ese par ordenado xy perteneciente al dominio de la función h, claro, que es la composición. Eso a rajatabla se tiene que cumplir, pero tampoco va a haber problema con esa condición porque nos van a dar dos funciones donde vamos a poder componer dos funciones que son de clase 1 y obviamente que si las dos funciones, tanto f y g, son de clase 1, la composición también va a ser de clase 1. Eso es otra propiedad. O sea, si yo tengo f escalar de clase 1 y g vectorial de clase 1, f compuesta con g también es de clase 1. Eso es un teorema, una propiedad, y eso también se va a dar. No va a haber problema para hacer esas cosas. O sea, se van a cumplir, tanto que la imagen de G está incluida en el dominio de F, si eso se va a cumplir. Y también se va a cumplir de que la composición, la H, F compuesta con G, va a ser de clase 1, ¿por qué? Porque se sobreentiende, bueno, se puede probar que si F es de clase 1 y G vector de clase 1, F compuesta con G también es de clase 1. Con eso no va a haber problema. Lo importante es de que las derivadas parciales se pueden sacar sin necesidad de componer las funciones como lo hicimos en el video 29. Y ahora me voy, porque en el próximo video voy a dar una serie de reglas, sabiendo que ya esta regla de la cadena viene del diferencial, ¿no? Sabiendo que la regla de la cadena viene del diferencial, asumiendo eso, voy a dar una serie de reglas ahora, mnemotécnicas, didácticas, que van a ser muy útiles a la hora de hacer un ejercicio de la guía o del examen, cuando tengan que calcular las derivadas parciales de una composición de funciones. Va a ser útil. Y vamos a hacer ejercicio después a través de esas reglas. Así que bueno, esto queda para la foto, así que nos vemos directamente en el video 32. Y ahí vamos a ver esas reglas que nos van a servir, van a ser útiles a la hora de
de sacar las derivadas parciales de una composición de funciones. Así que bueno, no se vayan de ahí, que ahora viene lo mejor. Y nos vemos en 32. Chau, chau.